nuestra clase del día de hoy. No olviden registrar su asistencia en el chat, los que no lo han hecho, porfa, no lo olviden, ¿de acuerdo? Bueno, lo que íbamos a ver o lo que vamos a ver esta semana tiene que ver con las llamadas entradas en lo que viene siendo WordPress, ¿no? Incluso el día de ayer les puse aquí cómo hacer, ¿no? Cómo añadir una entrada a lo que viene siendo en la página de nuestra página web, nuestro sitio web en lo que viene siendo WordPress, ¿de acuerdo? Y les fui incluyendo imágenes de capturas de pantalla, ¿no? De mi misma página, porque pues la versión del libro que tengo, ¿no? De WordPress, desafortunadamente, todavía maneja capturas de pantalla del WordPress de hace como 5 años. Entonces, hay varias funciones que ahorita WordPress ya no tiene, ¿no? Si alguna vez utilicé WordPress, yo me estoy dando cuenta que sí es cierto, hay herramientas que ya no utiliza. Por ejemplo, antes podía uno editar muchas cosas y ahora, ayer que estuve ahí explorando, le dije, sí es cierto, ya no las tiene, ¿no? Entonces sí es como, bueno, lo quisieron hacer más sencillo para los usuarios que no tienen conocimiento en programación, pero lo hicieron tan sencillo que le quitaron algunas funciones, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver precisamente cómo generar la entrada, que es hasta cierto punto fácil, y cómo darle categoría y lo que viene siendo las etiquetas, ¿no? Y para qué sirven cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y obviamente pues tienen incluidos aquí en la plataforma los videos que acompañan la información del día de hoy, ¿sale? Vamos a cambiar de pantalla. ¿Todos pueden ver WordPress? ¿Sí? Perfecto. Pues bueno, la entrada, hay páginas, sitios web que no contemplan la página de entrada, ¿no? Se le conoce también como página de inicio para un sitio web. No todas las páginas lo contemplan. La entrada normalmente forma parte como del blog de del propio sitio web. Normalmente la entrada es la página con la que te recibe el sitio web y puede ser entrada de bienvenida, como también se le conoce entrada de marketing de contenido también, ¿no? En este aspecto, tú puedes generar tantas entradas como lo consideres necesario. Por eso les digo que forma parte como del blog de la propia página, ¿no? Hay entradas que no cambian, no se modifican la mayor parte del tiempo. Normalmente en la entrada pues damos un mensaje de bienvenida, podemos dar información introductoria en cuanto a el producto, servicio que se va a utilizar, ¿no? Todos los beneficios. Hay entradas que son de advertencia, por ejemplo, para ingresar a esta página debe ser mayor de edad, por ejemplo, es para gente con mente más abierta, ¿no? Etcétera. O sea, dependiendo del tipo de sitio web que estemos desarrollando, pues será el tipo de entrada que nosotros vamos a generar, ¿no? Como les decía, es muy fácil. Estamos en lo que viene siendo, pues, la página de inicio de WordPress, ¿sí? Donde tenemos del lado izquierdo nuestro menú y vamos al apartado que dice entradas, ¿de acuerdo? Antes esta página, este apartado era como un poquito más complejo porque tenía como más herramientas, más posibilidades de edición. Actualmente pues ya no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a nosotros a visualizar esta pantallita que es del nuevo WordPress, ¿sí? Porque si buscan tutoriales, los tutoriales se ven todavía las versiones anteriores de WordPress, ¿no? Bien, entonces entramos a esta ventanita y lo único que tenemos que hacer es darle aquí en añadir nueva entrada, ¿no? Bueno, nomás que se deje. Y te va a mandar a la página de diseño, ¿de acuerdo? Es a la página que te manda, al apartado que te manda, para poder editar lo que es
la nueva entrada. ¿De acuerdo? Esta es la página que nos pone de la nueva entrada que generamos. ¿De acuerdo? Aquí nosotros le podemos poner un título. No sé, ¿qué se nos ocurre? Se me ocurre. ¿De acuerdo? Le das un título. Aquí nosotros podemos comenzar a escribir o pegar el contenido si nosotros ya tenemos el contenido previamente escrito en un blog de notas, en un Google Docs, en un Word. Podemos nosotros nada más hacer lo que viene siendo el traslado del contenido. Ayer modifiqué, ¿no? Normalmente en WordPress aquí les aparecen unos símbolos, ¿no? El más, la plumita, todo esto. Yo se los modifiqué porque de repente las imágenes me sacaban de onda. ¿Qué era lo que contenía uno en el signo de más? ¿Qué era lo que...? Entonces yo se lo modifiqué y por eso ahora nos aparece así, ¿eh? A ustedes a lo mejor les aparece todavía lo que es el signo de más, la plumita, ¿no? Pero yo se lo acabé modificando porque de repente sí me era confuso, ¿no? Aquí en el apartado de añadir nos aparece del lado izquierdo pues lo que viene siendo la integración de los bloques y de algunas funciones de plugin, ¿de acuerdo? Y ya dependiendo de lo que nosotros queremos integrarle a nuestra entrada, le podemos incluir una galería de imágenes o una imagen nada más, ¿sí? El texto, podemos añadirle sonido, etcétera, ¿no? Podemos irle integrando lo que nosotros vayamos requiriendo. En el caso de la entrada, si se dan cuenta, nos establece un fondo X, por decirlo así. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a vista previa, ¿sí? Se ajusta al fondo que nosotros comenzamos a ponerle a lo que viene siendo nuestro sitio web, ¿no? De forma principal, ¿de acuerdo? O sea, toma el fondo y lo incluye aquí. ¿Sale? No necesitamos modificar esa parte, sino que lo ajusta o el diseño que ya nosotros comenzamos a establecer en la página web es el mismo que utilizan, ¿no? Aquí nosotros escribimos el texto, tenemos la opción, por ejemplo, de generar lo que vienen siendo enlaces, seleccionas la palabra, le das en enlace y ya integramos lo que viene siendo el mismo enlace, ¿de acuerdo? Cambiamos color de texto, ¿sí? Si le vamos a integrar una imagen, determinamos aquí cómo va a ir acomodada la imagen, ¿no? Sí, a un lado del texto, el texto la va a rodear, ¿de acuerdo? Igual que en Word, ¿cómo justificamos texto? Si va a ir subrayado, ¿no? Si va a tener la función de índice, ¿no? De título, etcétera, ¿no? Aquí es en donde nosotros le hacemos las modificaciones al texto. Tenemos la opción de negritas y la opción de colocar lo que viene siendo la letra en cursiva o itálica, ¿no? Aquí nos marca como cursiva. Hay otras versiones, ¿no? Dependiendo también de la nacionalidad desde donde estamos entrando. Aquí en lugar de poner cursiva, te pone itálica, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Bien, aquí tenemos otro tipo de ajustes con respecto a lo que viene siendo lo que lleguemos a seleccionar, ¿no? Alguna función, algún bloque de la misma entrada, podemos copiarlo, podemos duplicarlo, podemos insertarlo antes o después de algún elemento. Con este de mover nos da una especie de flechita para poderlo mover. Y de igual manera tenemos la posibilidad de editar. Aquí donde dice editar como HTML o bien irnos acá donde dice opciones. Si nosotros no le modificamos, acá tiene 3 puntitos. Le damos en los 3 puntitos y tenemos acá donde dice editor, estamos en visual o nos vamos a código HTML5. ¿De acuerdo? Aquí aparece ahorita vacío porque no le hemos ido integrando nada a la entrada, pero conforme lo que vayamos integrando, todos los elementos los traslada al lenguaje HTML o CSS dependiendo de lo que nosotros vayamos integrando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a regresarnos a la parte visual. La ventaja es que si tú no tienes
muchos conocimientos en lo que es código HTML, no pasa nada, puedes seguir diseñando tu entrada, tu sitio web sin ningún problema, ¿no? Bien. Nosotros podemos integrarle tantas cosas como nosotros deseemos a lo que viene siendo nuestra entrada, sin dejar de lado también que por ser entrada nosotros podemos darle la opción de limitar el acceso ya a la parte principal de nuestro sitio web. Aquí nosotros podemos poner, por ejemplo, integrarle algún bloque de contraseña, por ejemplo, y a ver si nos aparece aquí, ¿no? Hay un bloque en donde dice insertar contraseña, que es parte como de los cajoncitos de formulario que veíamos en Dreamweaver, ¿no? Ah, yo lo había visto. El de contraseña. Bueno, aquí en lo que son los bloques, hay una función que es para introducir contraseña, por ejemplo. Nosotros se lo podemos integrar aquí en la entrada con el propósito de limitar el acceso hacia lo que viene siendo la página principal del sitio web. Igual podemos darle declinar o aceptar la entrada, como les decía, ¿no? Eres mayor de 18 años. La mayoría de las personas, ¿no? De los chavos, sí, soy mayor de edad para estar viendo lo que no, ¿no? También hay quienes de repente, no te preocupes, Diana, estamos más atentos a la clase, tú no te preocupes. Pero podemos nosotros también integrarle lo que viene siendo la limitación de este estilo por edad. Podemos nosotros integrar aquí también las opciones de idioma para antes de ingresar. Pero principalmente la función que tiene la entrada es pues de dar este mensaje de bienvenida y nos sirve como la publicación de marketing de contenido. Si nosotros lo relacionamos con lo que estábamos viendo en diseño publicitario, ¿sí? Aquí las entradas son la parte en la que nosotros podemos tirar este anzuelo para el consumo de nuestro producto, ¿no? Sacas una información concreta, una información breve que tiene un título atractivo, ¿no? Y de igual manera aquí puedes publicar las noticias que corresponden también o forman parte de tu propia empresa, como por ejemplo, hicimos una campaña de reforestación y estos fueron los resultados. Entonces, es lo primero que va a encontrar la gente al ingresar al sitio web y es así como de, no manches, qué padrísimo, hacen obras de beneficencia, ¿no? Y ya luego le das en el botón de ingresar. Nosotros le podemos dar en algún botón en especial para ingresar, o bien le damos en siguiente, o dentro de la misma entrada respetamos lo que viene siendo el menú de la página para que la gente entre, ¿no? A lo que viene siendo vamos, los bloques de cada sección del sitio web, ¿no? Ahora bien, para ser más efectiva, ¿no? O que, digamos, si nosotros lo vemos desde lo que es el inbound marketing, volviendo a la clase de diseño publicitario, para que nosotros podamos hacer efectiva esta entrada y que la gente comience a visitar nuestro sitio web y comience a consumirnos, ¿sí? Le vamos a integrar primero algo que se le conoce como categoría. ¿De acuerdo? Es decir, que a la información que vamos a integrar en esta entrada, ¿sí? Le vamos a dar una categoría. Para eso vamos a ir aquí donde dice opciones o bien a los 3 puntitos que encuentran aquí, ¿sí? Lo desplegamos y aquí abajito vamos a encontrar, ay Dios, ¿y ahora dónde está? No les digo que ustedes tienen una suerte increíble. Porque ahora no me quiere aparecer la cara. Aquí está. Ah, por fin. Ya está. Aquí está el apartado de categorías, ¿no? De acuerdo, aquí está.
lo desplegamos, ¿sí? Y nosotros vamos a irle añadiendo la categoría que va a tener esto, ¿no? Nosotros podemos ingresar las categorías que vayamos nosotros considerando. Podemos ponerle, por ejemplo, palabras, podemos utilizar palabras clave, como bien podemos ponerle alguna categoría, alguna clasificación, por ejemplo, noticias, avisos importantes, no sé, se me ocurre también ingreso con contraseña, ¿no? Nosotros le vamos poniendo un título a cada categoría. En las versiones anteriores de WordPress, nosotros podíamos darle clic a la categoría y cambiarle el nombre, hacerle modificaciones. Actualmente ya no lo permite. Incluso también podíamos darle clic y darle eliminar a las categorías para no llenarnos de las mismas. Ya no lo permite. Si ustedes se dan cuenta, la selecciona, pero ya no me permite quitarla o modificarla. Esto es parte de las limitaciones que comenzó a darle, vamos, o comenzó a querer facilitar más bien el trabajo a los usuarios WordPress, porque déjenme decirles, la mayoría de las personas que entran a hacer este tipo de diseños de páginas web que a lo mejor no tienen la experiencia, este tipo de funciones de las categorías, la mayoría de las personas las desconoce. Sin embargo, vamos, las personas que sí le damos uso, pues nos viene a dar en la torre, ¿no? Entonces, nosotros podemos dejar sin categoría lo que viene siendo la entrada, pero si nosotros le damos una categoría, le estamos dando, vamos, posibilidades de que si nosotros de repente en una búsqueda que se haga en Google, ¿sí? Nosotros le estamos dando posibilidades a la página de que coincida en alguna palabra con lo que está buscando la gente y nosotros le aparezcamos como opción de lectura o como opción para comprar. Entonces, en ese aspecto, ¿sí? Por eso le damos categoría, en categoría de qué cae tu entrada, ¿de acuerdo? Si de noticia, de aviso importante, las categorías nosotros vamos a irlas determinando dependiendo de los intereses y de los objetivos que tenga tanto la empresa como la página como tal, ¿no? Estas categorías, digamos, dependiendo de la entrada que estamos publicando, ¿sí? Va a ser la categoría que le vamos a seleccionar. Podemos tener hasta más de una categoría por el tipo de información que estamos incluyendo. O puede incluir una sola, o bien podemos dejarlo sin categoría, ¿no? No es muy difícil ingresar a una categoría, le damos a añadir nueva categoría. Aquí le damos lo que viene siendo el nombre, ¿no? O le damos la categorización y podemos nosotros darle una categoría superior, ¿no? Es decir, a qué otra categoría puede pertenecer esa nueva categorización que estás haciendo, ¿no? Es decir, hay una categoría antes que la tuya y le vas a indicar, ¿no? A cuál pertenece, ¿sale? Y finalmente damos añadir nueva categoría, ¡pum! Y ya nos aparece en esta parte de arriba con su casilla para seleccionarla, ¿no? Bien. Eso es en cuanto a lo que es categorizar nuestra entrada, ¿sí? La categorización no siempre es efectiva o no siempre es suficiente. Por ende, se sugiere también integrar algo que se le conoce como etiquetas. Las etiquetas son parecido a lo que ustedes hacen en las redes sociales de colocar un hashtag o una arroba, ¿no? Antes de lo que viene siendo el nombre, ¿no? De una persona o lo que viene siendo a lo mejor una publicación, ¿no? Pones hashtag, huele horrible, ¿no? Esa es
la etiqueta, ¿no? Bueno, ese de hashtag huele horrible lo vi apenas, ¿no? Me dio mucha risa, pero se referían a una persona. Entonces, a un político en particular, ¿no? Pero estos hashtags hacen esta función de que están etiquetando las publicaciones. Los arrobas también, pero los arrobas etiquetan a lo que vienen siendo páginas y algunas personas, algunos perfiles, ¿de acuerdo? En el caso del hashtag, por ejemplo, si ustedes le dan clic a ese hashtag, podemos nosotros ver todas las publicaciones en esa red social que existen bajo la misma temática, ¿no? En todas las redes sociales funciona de esta manera. Pero en el caso de los motores de búsqueda, digamos, es parecido el hashtag, pero en este caso en las páginas, ¿sí? De compra-venta, de servicios, de productos, ¿no? Todos los sitios web, se le añade lo que viene siendo las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, ay, va y viene Axel. Damos aquí, por ejemplo, la etiqueta que diga diseño, diseño gráfico, ¿no? A ver si nos acepta dos palabras, ¿sí? Si nos lo aceptó, ¿no? Ponemos lo que viene siendo la frase o la palabra, le damos enter y genera la etiqueta. Esto quiere decir que si en Google, por ejemplo, están buscando diseño gráfico, les va a aparecer la entrada primero, ¿sí? Que forma parte del sitio web, ¿no? Digamos, y ahora sí que es un ejemplo fuera de lugar, pero es un buen ejemplo, ¿no? Es un sitio web 3X. En la entrada viene pues todo lo que es la advertencia, ¿sí? De si tienes 18 años, el contenido. Ahora ya tienen advertencias, me parece, así como de contenido inapropiado, contenido controversial, ya tienen especificaciones así como de que no hay menores de edad, no hay niños, no sé qué tanto, ¿no? Y esto pues, digamos, los sitios web 3X no son ilegales, ¿no? Alguna vez en una materia me tocó dejar en claro que la pornografía no es ilegal, ¿no? No es ilegal. Obviamente tiene sus limitaciones legales, pero es un negocio y es un trabajo como cualquiera. Sin embargo, dentro de este rubro, como en todo, hay cosas irregulares, cosas que rompen con los reglamentos, los estatutos establecidos, ¿sí? Y que obviamente pues hay sitios que se dedican a promover lo que es ilegal, lo que no es debido. Obviamente existen, ¿no? Aquí en estos casos, pues obviamente este tipo de sitios tienen etiquetas en particular para que la gente adecuada llegue a ellos, ¿no? Obviamente no vas a poner en la etiqueta pedofilia, niños, ¿verdad? Porque eso lo hace lógico o evidente, pero ellos tienen sus claves, como por ejemplo, los sitios prohibidos en donde encontramos pedofilia. Una de las etiquetas que utilizan comúnmente es poner Alicia en el País de las Maravillas o Lewis Carroll, por ejemplo. Van a preguntarse, ¿y por qué? Porque el escritor de Alicia en el País de las Maravillas fue precursor de un movimiento que está promoviéndose ahora, ¿no? De pedófilos, ¿no? Que quieren hacer oficial, ¿no? Legal el enamoramiento de mayores a niños, no menores de edad, a niños. Si quieren hacerlo como algo normal, como algo bien visto, como algo hasta legalmente permitido. Pero este tipo de movimiento no es de ahorita. El escritor Lewis Carroll fue de los precursores de este movimiento. El cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? El cuento lo escribió a su enamorada Alicia, una niña de 8 años, que era hija de su mejor amigo. Niña que raptó, el secuestro y el rapto son diferentes. El rapto tiene fines sexuales. Imagínense, este escritor raptó a la niña porque la iba a volver su esposa.
Imagínense, ¿no? Entonces, por eso la gente, ¿no? Que hace sitios de ese estilo, utiliza esta clase de etiquetas para que el público indicado los encuentre, ¿no? Ya les estoy diciendo hasta lo ilegal, lo prohibido, pero así funciona esto de las etiquetas. El propósito es que tenga la función que hacen los hashtags en las redes sociales, por ejemplo, es la misma función que tienen en lo que son los motores de búsqueda. Estas etiquetas permiten que la gente al momento de ingresar determinado tipo de palabras en el motor, si coincidan con tus etiquetas y tú les aparezcas, sobre todo en las primeras búsquedas o en las primeras tendencias. ¿De acuerdo? Aquí dentro de las etiquetas puedes usar de preferencia frases cortas que no superan las 3 palabras. Puedes utilizar una sola palabra que te sirva como etiqueta y podemos utilizar para ya sea un sitio web o una entrada, tantas etiquetas como nosotros lo vayamos requiriendo. ¿De acuerdo? Esto con el propósito de alcanzar a la gente más adecuada. Por eso es importante también que cuando nosotros hagamos un sitio web, ¿sí? Perfilemos, ¿no? Hagamos un perfil, ¿sí? Busquemos un nicho de mercado para que la gente también, digamos, a nuestro sitio web puede entrar cualquiera, pero siempre vamos a buscar que entre la gente más adecuada o la que más aplique a lo que viene siendo pues nuestro sitio web, ¿no? Pues como les decía, podemos poner tantas etiquetas como lo vayamos requiriendo. En este aspecto, la categoría lo único que hace pues es, por decirlo así, le está diciendo el propósito que tiene la entrada. Pero en el caso de las etiquetas, sí, viene a hacer esta parte de que le está dando un propósito en particular a lo que viene siendo esa entrada, ¿no? O sea, la categoría solo define qué propósito tiene, si solo es informativo, si solo es para limitar algunas cosas, ¿no? Pero la etiqueta le da más posibilidad de que aparezca en los motores de búsqueda, ¿no? En este aspecto, realizar una u otra no es difícil, sin embargo, aquí tienen una diferencia en WordPress muy grande. La primera es que las categorías ya no podemos eliminarlas o editarlas como antes. Las etiquetas se podían editar, ya no podemos editarlas, pero sí podemos borrarlas. Con solo darle clic en la X, la eliminamos y podemos eliminar también tantas como nosotros lo veamos viable, ¿no? A lo mejor utilizamos una etiqueta que de repente en lugar de ser beneficioso ha sido perjudicial, ¿no? Y llega a darse mucho, o la utilización de cierta palabra no ha sido lo más efectivo, ¿no? Antes teníamos esta posibilidad de editar las etiquetas, sobre todo, por ejemplo, llega a pasar que no escribiste correctamente la palabra, ya la escribiste con una falta de ortografía y podías ingresar a hacer las correcciones. Actualmente ya no se puede, ¿no? Tienes que quitarla y volver a integrar lo que viene siendo la etiqueta como tal, ¿no? ¿Sale? Bien. En este aspecto, no tiene quizás a lo mejor, dicen mucho chiste en hacer esto, sin embargo, el generar una entrada, darle una categoría y ponerle un número de etiquetas, le da mayores posibilidades al sitio web de que llegue gente a visitarte. Esta posibilidad antes no se hacía, ¿no? Y simplemente generabas el sitio web con la esperanza de que entrara la gente a visitarte. Sin embargo, lo que son las entradas, el contenido que nosotros le integremos, el darle una categoría y ponerle un número determinado de etiquetas, le da más probabilidades a ese sitio de ser visitado, ¿no? De que llegue gente a
pues incluso hasta por curiosidad, ¿no? Que llegue la gente por curiosidad a leer tu publicación y de repente dice, oye, qué buena onda, este sitio web se dedica a esto, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un ejemplo de esto. Ya está redundando. No sé si a ustedes les ha pasado que para hacer alguna tarea, ustedes buscan un tema, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Investigación de mercados para empresas o corporaciones, o grandes corporaciones, ¿no? Investigación de mercado para grandes corporaciones, ¿no? No es lo mismo la investigación de mercados que puedes hacer para un negocio que está iniciando a corporaciones ya grandes o transnacionales, ¿no? O bien la investigación de mercado a nivel internacional tampoco se hace igual, ¿no? Entonces tú entras a Google y haces la búsqueda de este tema, ¿no? Y te va a desplegar de repente blogs, te va a despegar lo que encuentra en Wikipedia, ¿verdad? Y todo este tipo de factores. Pero de repente encuentras información donde dice una página, ¿no? Empresarios, hay una página que dice algo así como empresariosexitosos.com, algo así se llama la página, ¿no? Otras son de consultorías, ¿no? De empresas de consultoría empresarial o puede ser hasta una agencia de marketing, ¿no? Tú entras y viene efectivamente un artículo, ¿sí? A veces nada más viene la información, viene colocada, ¿no? La consultas, en otras ocasiones sí viene el nombre del autor de la información y hasta abajo las fuentes, ¿no? Pero dentro de la información que encuentras dice, por ejemplo, ¿no? Al final, si lo deseas, en empresariosexitosos.com podemos llevarte la gestión de tu investigación de mercado transnacional para el crecimiento de tu empresa, ¿no? Entonces, esas son las entradas. Son esas publicaciones que puedes hacer tantas como lo creas necesario y es como una especie de blog de esa empresa, pero ese artículo de interés, ¿no? Esa información que nosotros pusimos, le sirve a la gente como gancho, ¿sí? Porque incluso tú como estudiante puedes decir, los artículos de esa empresa son bien efectivos. El día de mañana si te preguntan, oye, ¿y en dónde puedo? No sabes tú como mercadólogo, ¿quién pueda verme, por ejemplo, este tipo de estudios de mercado? Bien puedes decir, pues yo sé porque yo lo leí ahí, o bien puedes decir, pues yo no te lo puedo hacer, pero hay un sitio web que se ve que es muy efectivo. Y ahí ya nosotros recomendamos los servicios de esa empresa, por ejemplo. Y si bien nos gustó lo que encontramos, vamos a visitar el sitio web. Hay mucha gente y sobre todo personas de determinada edad que el médico les manda, ¿no? Un medicamento. Y ahora es muy común que la gente de determinada edad, sobre todo la mayor, digo, mal momento en el que se les enseñó a usar el celular y el Google, ¿no? Algunas personas. Yo lo veo con mi mamá. Agarran la caja del medicamento, se meten a Google a ver qué les mandó el doctor y para qué sirve. No, normalmente antes tú te daban el medicamento y no cuestionabas, ¿no? Y buscan. Hay muchas páginas, sitios web que son pensados precisamente para médicos, ¿no? Para enfermeras o especialistas en alguna área, al que tenemos acceso todos los mortales. Entonces, no falta, ¿no? El laboratorio, algún laboratorio de medicamentos que hace este tipo de entradas, porque sabe que estas personas van a entrar a ver para qué sirve el medicamento. Se supone que en farmacias no puedes comprar sin receta. En estos sitios sí puedes. Entonces, ¿qué hacen las señoras? Otros son señoras, ¿verdad? Entran a ver qué les dio el médico. Si bien, ¿no? De repente se angustian, se preocupan para lo que sirve el medicamento, dicen, pero ¿por qué me lo mandó el médico? Por alguna razón hay medicamentos que sus efectos secundarios no tienen muchas veces que ver con cosas negativas.
sino que también sirven para otros padecimientos. Eso es lo que no le platicaron, ¿no? Entonces se ponen a ver, ¿no? ¿Para qué se lo mandaron? Ya se angustió, ya se preocupó, tanto que el día que se le acaba es el fin del mundo. Regresan a la página del laboratorio y gestionan la compra de más medicamento, ¿no? Y esto es posible con eso y con muchísimas otras cosas, ¿no? Hay páginas que tienen entradas, por ejemplo, a mí me tocó ver una que hablaba del origen del crochet. Y una vez que tú terminabas de leer sobre el origen del crochet, de distintas técnicas de crochet, cuando te das cuenta decías, es un sitio de ventas de muñecos de crochet. Muñecos que, para serles sincera, yo no sé tejer, pero si supiera yo no los hacía. O sería para mí prácticamente imposible, ¿no? Entonces dices, no, mejor pago por el muñeco, ¿no? Por todo lo que tiene. Una vez que yo entré a ese lugar, después era todos los días a entrar a ver qué había de nuevo, ¿no? Porque de verdad dices, qué bonitas cosas ven. Ese es el propósito que tienen las entradas. Con una vez que llegaste, comienzas a visitar el lugar, comienzas a buscar cosas nuevas, te das cuenta que la información que van publicando es útil y, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí, por ejemplo, en lo que es Chrome, una estrellita. Igual, con una vez que nosotros le damos a un sitio, ahí, se le llaman marcadores a las estrellitas, le damos en el marcador, queda guardada esta página en una especie de archivo, no en una especie de, ¿cómo les diré? No, no es una especie de archivo, pero bueno, como una especie de ficha, como de biblioteca, ahí se van guardando esta clase de páginas que a las que nosotros ingresamos o el contenido que nos interesó. También lo que hacen los marcadores no solo es que tú puedas regresar a esa publicación, porque llega a pasar que aunque lo vuelves a buscar, como hay nuevas tendencias, hay nuevas publicaciones de otros sitios, ya no te va a aparecer. Y esto garantiza que puedas volver a la misma publicación que te gustó, sino que también estos marcadores hacen que tú le estés diciendo, ¿no?, al algoritmo de Google y de tus redes sociales qué intereses en particular tienes. Y de repente ese sitio web que visitaste una vez y que marcaste va a comenzar de repente a aparecerte en la publicidad de tus redes sociales o en la publicidad de los pop-ups de otros sitios web, ¿no? Igual comentarles, muchos sitios web añaden el bloque de lo que viene siendo publicidad. Aquí también yo me acuerdo haberlo visto, pero viene aquí mismo los pop-up, ¿no? Estos bloques de colocación de publicidad. Tú no vas a colocar la publicidad. Digamos que haces convenio con Google, ¿sí? Y Google te va a estar pasando un porcentaje mensual por el hecho de que integraste estos espacios para colocar publicidad. Tú no la eliges, ni tampoco el usuario elige tu sitio o tu entrada para colocar su publicidad, sino que es Google quien, a través de su algoritmo y las tendencias de búsqueda, le va a aparecer en esos recuadros la publicidad más adecuada a las personas, ¿no? Aquí es con un interés comercial, principalmente de recuperación. Muchas empresas deciden no colocar, ¿no?, los pop-ups, otras sí. Otras lo hacen con el propósito de lo siguiente: evitar que exista plagio de sus entradas. ¿Por qué? Porque hay pop-ups que son movibles, ¿no?, que son dinámicos. El pop-up dinámico es aquella pantallita que estás leyendo y cuando tú le haces clic para copiar, te aparece la publicidad aquí en medio. Ahora ya son videos. Le quieres dar cerrar y no puedes darle cerrar, ya te redireccionó a la otra página. Lo hacen con ese propósito, para que no haya plagio de la información. Te colocan varios pop-ups y esto también hace que la página sea un poquito hasta lenta, ¿de acuerdo? Pero lo hacen con este propósito.
para que no haya plagio de la información. Otras definitivamente ustedes entran y no hay pop-ups, es porque al sitio web no le interesa ganar un recurso extra o no les interesa si tú haces uso de esta información. Lo ideal es que si nosotros hacemos uso de la información encontrada en alguna entrada, le demos el crédito, ¿no? Para que no haya también después algún problema. Me ha tocado revisar tesis o proyectos de investigación que la información es sacada de este tipo de entradas de otros sitios web y siempre les digo, si no ves autor, cuando menos coloca el link de dónde salió este artículo, esta información. Pero también hay que tener cuidado porque muchos sitios web en sus entradas no es información verídica, no es una investigación previa, sino que a veces es la opinión de lo que es el community manager, es la opinión, es simplemente información que va a jalar a la gente. Hay entradas que tienen información como, por ejemplo, existen elefantes azules, ¿no? La información que contiene no es real, pero ya te hizo leerla, ya te atrajo, ya visitaste el sitio, ¿sí? Pero la información no está corroborada, no es verídica. Y si llega a pasar que visitamos estos sitios, damos por hecho que la información es verídica y lo utilizamos, ¿no? Como una referencia bibliográfica. Y las entradas no deberían de considerarse como una fuente de información bibliográfica o hemerográfica, ¿no? En este aspecto no debería de ser así. De utilizarla sí es importante, ¿no? Colocar el link o quién fue la persona que lo escribió, ¿no? Estas entradas también son muy funcionales para sitios web, por ejemplo, de periódicos, de revistas, también son muy, muy prácticos porque aquí colocas la nota del día, la nota principal o más sonado, ¿no? También son muy prácticas para este tipo de sitios, ¿no? Bien, chicos, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. La actividad que van a tener en esta semana, pues forma parte de esto, ¿no? Les voy a pedir que generen su primera entrada con la información que ustedes deseen. Le pueden integrar imágenes, le pueden integrar lo que ustedes consideren y necesito que le coloquen algún tipo de categoría o algún tipo de etiqueta, ¿no? Otra vez no quiere sacar el menú. Dime, Diana. No te oigo, Diana. Ah, perdón, profesora. Una pregunta. ¿En la entrada se podría poner algún video de presentación o algo así? Sí, sí. Pueden colocar ustedes audio, video, imágenes, ¿no? Principalmente algún artículo de interés, alguna información. La información puede ser breve como puede ser tan extensa, ya depende de lo que nosotros queramos publicar, ¿no? Que tenga un título atractivo, ¿no? Y principalmente que podamos detectar que tiene categoría y etiqueta, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes me van a compartir? Como ya les había dicho, el link, ¿de acuerdo? Me van a compartir. Recuerden que todo lo que hagamos tenemos que irle dando guardar, ¿de acuerdo? En este caso me pueden compartir ya sea el link de diseño o bien cuando le damos nosotros bueno, aquí en vista previa no. Si le damos nosotros publicar, ¿sí? Se va a publicar lo que viene siendo la entrada, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos darle aquí en ver entrada y me genera otro link, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos links es el que ustedes me van a compartir, ¿de acuerdo? Aquí yo voy a detectar lo que viene siendo las etiquetas y, perdón, las categorías y lo que vienen siendo también las etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de los dos links serán los que me puedan ustedes compartir, ¿de acuerdo? Para que yo Profesora,
¿Qué pasa? Ay, perdón, otra pregunta. Digo, ya sé que estamos en esta materia, pero con respecto a la de diseño publicitario 2, Ajá. también hacemos el trabajo, ¿verdad? Sí, también. En Ok. este caso, recuerden que no por el hecho de que no se haya entrado a sesión, es como si fuera un día perdido, no, porque el material ya lo tienen en plataforma, ¿de acuerdo? O sea, aunque el docente no entra a clase, el material se tiene en EVA y las actividades se tienen que realizar, ¿de acuerdo? Bien, chicos. Entonces, ahorita en un ratito más ya les aparece visible su actividad. Bueno, en esta materia no tienen valoración, afortunadamente, pero en un ratito más porque ahorita no está visible. ¿De acuerdo? Entonces, en un ratito más ya les aparece visible la actividad con los requerimientos que les estoy precisamente mencionando, pero se los comento de una vez, ¿no? Van a generar la entrada de su sitio web, y deben de darle una categoría, una, dos categorías y las etiquetas que ustedes consideren que van a formar parte de esa entrada. ¿De acuerdo? Y ya sea que me compartan el link de diseño o el link de la publicación, ¿de acuerdo? Para que yo pueda checar el trabajo que hicieron. ¿Cómo me van a compartir ese link? De preferencia, hijos, peguen el link en un documento y me comparten el documento. Si lo pegamos directamente en EVA, EVA tiene una función en donde ciertos enlaces, si los detecta como spam, por decirlo así, como amenaza, no te permite ingresar a él. Y aunque uno lo copie y lo pegue, te marca que el sitio no existe. ¿No? Esto me pasa mucho con videos, por ejemplo, de YouTube, o luego más en presentaciones en Prezi y no me permite verla, ¿no? La mejor forma de compartir, por ejemplo, en EVA, presentaciones de Prezi, es con el código HTML5. Lo pega uno aquí y ya te deja ver, ¿no? Pero bueno, ya cuando le sabe uno este tipo de cuestiones a EVA, pues es posible, ¿no? Pero en este caso, pues lo ideal es que mejor me peguen el link en un documento y ese documento es el que me comparten en la actividad. ¿De acuerdo? Bien, hasta el momento, ¿alguna duda?